Amigos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 8 de agosto, en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Así es, Santo Domingo de Guzmán. Nació en España hacia el año de 1170. De canónigo, reunió primero a un grupo de mujeres para que vivieran bajo una regla. Después fundó en Tolosa la Orden de Predicadores para luchar contra las herejías, los cátaros específicamente. Quería que sus hijos fueran mendicantes y que sus enseñanzas se alimentaran de la contemplación. Antes de morir en Bolonia, estableció en Roma como centro de su orden, pues un lugar para que pudiera hacer la expansión de su apostolado al mundo entero. Murió el 6 de agosto del año de 1221. Recordamos pues a este gran santo hombre de Dios, Santo Domingo de Guzmán, presbítero, quien fue el fundador de la Orden de Predicadores, conocidos como dominicos, y que incidieron grandemente en la fe de Latinoamérica y por supuesto de nuestra querida Guatemala. Recordemos que también a Santo Domingo Nuestra Señora le dio para la iglesia entera el Santo Rosario. Ella le reveló estos misterios para que nos consagráramos a Dios y nos introdujéramos en los misterios de la fe de su Hijo Jesús. Qué bendición poder contar con la intercesión de Santo Domingo de Guzmán. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy qué hermoso encontrarse con la palabra. Y qué interesante lo que manifiesta el texto de San Mateo 14. Después de la multiplicación de los panes, Jesús invita a sus apóstoles a que se embarquen y vayan a la otra orilla del mar de Galilea. Mientras él evidentemente despedía a la gente, los abrazaba, bendecía a los niños, curaba enfermos, mientras Jesús hacía su trabajo de anuncio del reino, ese trabajo de cercanía que tenía Jesús. Ojalá que las personas que estamos en la iglesia podamos tener esa misma cercanía, esa disponibilidad, ese encuentro con la palabra, pero también con las personas. Si no, no tiene sentido el encuentro con la palabra. Jesús los despedía amablemente, ¿sí? Jesús apartaba su tiempo para la gente. Hoy lo mejor que le puedas dar a una persona es tu tiempo, y lo mejor que una persona te puede dar es su tiempo. Y muchas veces pedimos tanto más, pedimos tantas cosas sin darnos cuenta que el tiempo es lo mejor. Y por eso Jesús les daba su tiempo. Así es. Hoy también pidámosle al Señor que nos ayude a darle tiempo a la gente, a escuchar, a tener disposición, a acompañar con una actitud pasible, ¿sí? Con una actitud de alegría y con una buena sonrisa, sí, como se oye, tener un carácter noble para con los demás.
Luego, pues nos vamos a la escena de la barca, cuando ya va muy lejos de la costa. Sabemos que es de noche, las olas la sacudían porque el viento era contrario, y a la madrugada, dice, Jesús fue caminando hacia ellos sobre el agua. Imagínense ustedes, aquella tormenta en pleno mar, de noche, no llevamos luz, y aparte miramos de lejos un fantasma. Con razón los discípulos se espantaron y gritaban, dice la palabra de Dios, gritaban, es un fantasma, y dice, daban gritos de terror. Muchas veces nos pasa eso con las crisis de la vida. Vemos como un fantasma, como si nos asustáramos delante de los problemas, de aquello que nos está pasando, de aquella enfermedad de papá o de mamá, de aquella soledad, de aquel vacío que tengo en mi corazón, de aquel momento de desierto que atravieso, de aquella lucha constante que tengo contra el mal, de aquella persecución en donde me señalan o en donde he quedado como aquella persona que ha perdido su honor delante de los demás por las críticas. No importa lo que estés pasando, no importa cuál es tu tormenta, aquí está el Señor. Se nos olvida y muchas veces damos gritos de terror, muchas veces pensamos que el Señor no está. Hoy, cuando ven a Jesús, dice el Señor unas palabras que a ti, a mí, mi hermano, mi hermana, nos tienen que tranquilizar, ¿sí? Y dice, ánimo, cálmense. Ese ánimo significa cálmense, tranquilícense. No teman, soy yo. Esas tres palabras. Ánimo, no teman, soy yo. Vean ustedes qué interesantes esas tres frases, ¿sí? Tranquilícense, calma, no tengan miedo. Soy yo, soy su maestro. Soy el Dios que todo lo puede. Soy el Dios que vence la enfermedad por la que está atravesando tu pariente o tú mismo. Soy el Dios de la vida que puede vencer la muerte. Soy el Dios que resuelve aquellos problemas que para una persona o para el mundo son imposibles de resolver. Yo soy el Señor, es lo que nos dice Jesús hoy. Y Pedro con insistencia, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando. Ven, le dice Jesús. Veamos, esto es lo que nos pasa en el camino de la vida. Empezamos a caminar hacia Jesús. Ponemos nuestra mirada en Cristo, pero como San Pedro desvía esa mirada, baja la vista, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Siente ese viento que le da en el rostro, comienza a tener miedo y a hundirse y a gritar, sálvame, Señor. Pero veamos, ¿cómo es posible que San Pedro, siendo un pescador experto, se ponga a gritar y le diga a Jesús, sálvame, y se hunda, mientras se hunde? Si Pedro pasó toda su vida en el mar siendo pescador, él sabía a nadar, él sabía lo que estaba pasando. Pero hoy el Señor nos quiere dar una enseñanza. Cuando sientas que te ahogas, cuando sientas que te hundes, aférrate al Señor. Y por favor, no perdamos la mirada en Cristo, porque muchas veces nos hundimos, porque muchas veces pecamos, porque muchas veces nos desviamos de la gracia de Dios, del plan que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no confiamos, porque perdemos la mirada en Jesús. ¿Y cómo perdemos la mirada? Cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos la palabra, cuando dejamos de visitar al enfermo, cuando dejamos de dar limosna y caridad al necesitado, cuando dejamos la oración personal, cuando dejamos de visitar a Jesús sacramentado el jueves eucarístico. Así es, cuando dejamos nuestra vida cristiana, entonces bajamos la mirada, la desviamos de Cristo y empezamos a hundirnos. Y el Señor toma todavía a Pedro que se hunda y lo levanta y lo rescata, lo restaura. Si alguna vez has caído y has desviado tu mirada de Dios, hoy Jesús sigue tomando tu mano, te sostiene y te da fuerzas. Él es el que restaura y nos levanta. Pidámosle al Señor que no solamente Él haga eso con nosotros, sino que a su vez nosotros lo hagamos con los demás. Que sostengamos al que ya se cae, al que ya se doblega, al débil de fe, a aquella persona que está pasando tribulaciones. Que los visitemos, que oremos por ellos, que los sostengamos en la fe. A esto nos invita también la palabra, y reconocer que no importa cualquier momento de tormenta que venga, el Señor estará con nosotros. Finalmente, escuchemos lo que dice el texto que nos da el Papa para la reflexión de hoy. No teman, soy yo. El mar, dice el Papa, simboliza aquello que nos quiere alejar de Dios. La barca representa la comunidad de fe. Por eso Jesús no la necesita, porque Él mismo es el sujeto de esa fe, y al subir a ella los discípulos lo reconocen y lo confiesan como Hijo de Dios. Nuestra fe nos permite caminar sobre nuestras preocupaciones, sobre el sinsentido, sobre aquello que nos desanima. Es la pregunta que termina haciéndonos el Papa para este día. Pues ojalá que nuestra fe sea tan fuerte como la de los apóstoles,
Sí, después del encuentro con Cristo. El Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.